la República en la terna. Y también esto que les decía del reconocimiento que se hace a los estados, porque estamos más acostumbrados a que los ministros de la Corte pues vengan de la academia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de aquí, de ahora la Ciudad de México, porque aquí se ha concentrado mucho del poder económico, cultural, etc. Entonces, hoy les podría decir que de varios estados, de los tribunales, me han estado llamando porque sienten que es una oportunidad de que de aquí en adelante se vea hacia los estados, se vea que también en los estados, aunque vengamos de nuestras universidades, que no andemos haciendo cursos, teniendo que venir a otras, también tenemos la preparación necesaria como para tener un cargo como el de ministro. No sé qué más hablarles de mí, pues de todos los asuntos que trato, pues son muchos, no quisiera caer en ponerles ejemplos. Esa sería la parte general y yo quedaría abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, doctora Maya. Tal y como lo establecimos en el procedimiento, vamos a proceder en la primera ronda de acuerdo a los grupos parlamentarios y los que no pertenezcan, las senadoras y senadores que no pertenezcan a la Comisión de Justicia, van a tener oportunidad en las 2 rondas hasta de 7 turnos para poder participar con preguntas hasta 5 minutos. Por favor, haga el registro, senadora Bañuelos. Muchísimas gracias, senador presidente. Como ya lo comentamos en la primera exposición del aspirante a ministro, el orden en el que están registrados los representantes de los grupos parlamentarios es el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Posteriormente, todas aquellas senadoras y senadores que no pertenecen a la Comisión de Justicia, pero que tienen deseo de participar. Entonces, iniciamos el registro de parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Mi grupo parlamentario se registra su servidora, Giovanna Bañuelos. Del Partido de la Revolución Democrática. No vinieron. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador Damián. Gracias. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Cruz Pérez. ¿Algún otro senador o senadora que desee registrarse para participar en esta primera ronda? Bien, entonces se cierra el registro de la primera ronda, senador presidente. Gracias, senadora Bañuelos, actuando de secretaria en esta reunión de trabajo. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Le agradezco, senador presidente. Preguntarle a la doctora, aparte de darle la bienvenida, doctora, si usted considera que la afiliación político-partidista de un candidato o candidata a ocupar la más alta magistratura de un país afecta la idoneidad de su perfil. Como pregunta número 1. También preguntarle cuál es su postura respecto a la militarización de la seguridad pública. Y por último, ¿qué opina de la prisión preventiva oficiosa? Muchas gracias, senadora Bañuelos. Tiene el uso de la palabra la doctora Celia Maya. Presidente, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la idoneidad para ocupar el cargo de ministra teniendo una afiliación política, pues no es un impedimento en la ley. Yo más bien creo que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento político y sabemos lo que queremos para nuestro país, porque al final, ¿qué es la política? Estar enterados de lo que pasa en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Entonces, pues yo no veo que el pertenecer a un partido político tenga un impedimento para ser ministro. No
no está dentro de lo que está. Me podrían decir, como algunos compañeros de la prensa en las primeras entrevistas, que me decían, es que como que no se acostumbra que lleguen los ministros que estén anotados en un partido político. Pues a lo mejor no están anotados, pero pues siempre hemos sabido en la calle que la bancada del PRI metió uno y como ya había metido un ministro, al siguiente le tocaba al PAN o a la oposición. Entonces, eso me parece como que queda fuera de lugar hasta cuestionarlo, porque sería como no creer que yo tuviera el derecho humano a pensar en lo que está pasando en mi país. Entonces, creo que con eso contestaría si es suficiente o usted me dice después. La militarización de la seguridad. El país en este momento tiene muchos problemas. Yo pienso que no nos debemos de someter a un mando militar. No estoy en contra de que lo que se proponga para que exista, que se va a llamar Guardia Nacional, hasta ahora de esto se habla, pudieran llegar gente que tenga conocimientos de la milicia, que sepa, que vengan de ahí o que vengan de la Marina, si se les va a preparar como policías. A mí me parece que, porque esto le va a tocar a ustedes, a los senadores, y le va a tocar al Poder Legislativo conformar ese nuevo cuerpo de seguridad que va a ser, y yo creo que no debemos de dejarlo al frente, que el superior sea un militar. Me parece que debemos de conservar que sea civil. El poder militar no puede estar en ese caso sobre los civiles. Ellos nos necesitamos y mucho para que nos resguarden sobre el exterior. No estoy en contra de que, como se dice, ellos vayan a enseñar a los policías. En la otra cuestión, la prisión preventiva, como se está planteando a muchos delitos, no soy partidaria tampoco. Me gustaría que se pensara más. Se tiene que pensar porque no podemos estar dándole prisión preventiva a todos. Miren, estamos por el principio de presunción de inocencia que se reclamó y muchísimo, y todos lo queremos. Entonces sí queremos que estén ahí. Que esté el principio de presunción de inocencia. No podemos hacer delincuentes a la gente antes de tiempo. Esto no quiere decir que tengamos que caer en la impunidad. Yo creo que si las instituciones funcionan bien y cada quien cumple lo que tiene que hacer, no va a pasar más. Yo creo que todos los mexicanos, mexicanas que yo escucho, quieren seguridad, ¿verdad? Sí la desean, pero no debemos de sacrificar nuestras libertades. Nuestras libertades son muy importantes y yo creo que podemos tener una Guardia Nacional presidida por un civil. Muchas gracias, doctora Maya. Del turno, por favor. Gracias, senador presidente. No sin antes comentarle a la doctora y exhortarla de manera respetuosa a que conteste los cuestionamientos que hacen mis compañeras y compañeros senadores, sin emitir juicios de valor como si está fuera de lugar o no que se hagan este tipo de preguntas, particularmente por el tema de la idoneidad. Muchas gracias, doctora. Le cedemos el uso de la voz al senador Damián Cepeda. Muchas gracias, senadora doctora, sea usted bienvenida a esta comparecencia en la Comisión de Justicia. En lo personal, considero que el nombramiento de los ministros de la Corte es la máxima responsabilidad que se tiene en este país en términos de nombramiento para un cargo de relevancia del Estado mexicano, ya que los otros cargos pues, son de elección popular, ¿no? De los otros dos poderes. Cuando menos en términos de quien decide la cabeza, y por lo tanto pues creo que este espacio es muy rico para poder tener un intercambio, y creo que hay temas que a quienes vamos a tomar la decisión de elegir quién va a ocupar ese cargo, pues nos es importante conocer de posturas sobre temas muy en particular, y en ese sentido es que le quiero hacer una serie de preguntas. Algunas de ellas coinciden con las que acaba de hacer nuestra compañera senadora. La mayoría son similares a las que en mi caso hice al pasado compareciente, y algunas de ellas distintas por el caso particular.
Y una primera pregunta que le quiero hacer es si usted está de acuerdo en que existiera un tribunal constitucional a la par de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si considera que el máximo órgano debe mantenerse en términos de cómo está a este momento. Una segunda pregunta es su visión sobre el sistema de justicia penal. Perdón, no la escuché. Su visión sobre el sistema de justicia penal y los retos en materia de implementación que se tienen, particularmente del Poder Judicial en este caso. Una tercera pregunta retoma parte de la pregunta que hizo la senadora en relación con la prisión preventiva oficiosa. Yo coincido con su visión de que es violatoria de derechos humanos y que no debe ser ese el camino, pero mi pregunta es la siguiente, que pudiera caer dentro de la responsabilidad de la Corte. ¿Considera usted que el principio de progresividad de los derechos humanos que se establece en el artículo primero tutelaría o protegería a la ciudadanía de una reforma que amplíe el catálogo de prisión preventiva oficiosa? Esto es, ¿cree que bajo este principio que dice que las reformas no pueden coartar los derechos humanos, sino que todas tienen que ser para ampliarlos, pudiera decretar como inconstitucional una reforma que amplíe el catálogo de prisión preventiva oficiosa? En la pregunta en sí mismo va una segunda pregunta que tiene que ver si una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional, que hay un gran debate al respecto. Cuarto, en términos de vida, ¿cuál es su visión con respecto al derecho a la vida en relación con el aborto? Una quinta pregunta. Perdón, sí. Bueno. Una quinta pregunta, estoy siendo respetuoso, tiene que ver también con un tema de alguna forma tocado por la senadora, con en el marco constitucional actual, ¿considera usted legal la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública? No seguridad nacional, no seguridad interior, seguridad pública. Una sexta pregunta es si considera o no que las acciones de inconstitucional pueden dar lugar a la suspensión de la norma impugnada. Lo pregunto particularmente en referencia al debate que se está dando en términos de la ley de remuneraciones. Una siguiente pregunta sería, ¿cuáles de los temas que están bajo análisis actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación usted considera más relevantes, ¿no?, que deban de ser resueltos? Y dos preguntas, perdón, o una pregunta más, nada más, a ver si dentro de las otras preguntas creo que los van a tocar los otros temas. Déjeme regresar al tema de la militancia. Uno de los temas más relevantes en estos días es la independencia y objetividad de los órganos autónomos, por un lado, y sin duda del Poder Judicial. Es una realidad que en muchos estados esa independencia no existe, y no existe principalmente por la dependencia de los perfiles que integran los supremos tribunales de justicia, en algunos casos que tienen ligas políticas con el Poder Ejecutivo. Y los poderes judiciales en algunos estados, no en todos, se encuentran bajo la directriz de los poderes ejecutivos, lo cual te lleva a una incorrecta impartición de justicia. Esa es mi opinión y la de algunos académicos. Muchos de ellos, por lo tanto, te llevan a confiar en la justicia federal como una última instancia que garantiza la impartición de justicia. Es decir, en muchos casos, muchos abogados de antemano saben que a nivel local seguramente la valoración será política, en muchos casos, pero confían en que hay una mejor justicia federal que en los tribunales y en última instancia la Suprema Corte, pues va a impartir justicia de manera adecuada. Regreso al tema de la militancia. Si bien no es requisito legal, la pregunta es si usted considera idóneo y si no cree que implica una limitante el pertenecer a un partido político para garantizar la independencia del trabajo de una persona, en este caso, pues directamente de usted, en el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por sus respuestas, muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, senador Cepeda. Tiene el uso de la palabra la doctora Celia Maya. Gracias. En relación a lo del Tribunal Constitucional. Hoy la Corte es la que concentra esto, y yo diría que no ha sido mal, que lo hace bien, que tiene tesis importantes. Pero, por ejemplo, problemas como el que tenemos hoy se resolverían si estuvieran separadas las funciones, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que ponderar es si aquí, porque no se pueden tomar así las respuestas de bote pronto rápido. Soy juzgadora y estoy acostumbrada a pensar una respuesta, escucha uno que piensan los demás, ¿verdad? Y ya ahí vamos elaborando para llegar a la mejor solución. Y sobre todo si va lo del país. No me disgusta la idea de que haya una Corte Especial de Constitucionalidad, pero yo creo que eso también será motivo de pensarlo, incluso también hacerle saber a la ciudadanía de qué se trata, porque yo sí estoy convencida de que la ciudadanía tiene que empezar a participar en todo, porque a lo mejor unas cosas al principio no sabe tanto, pero vamos informándonos, vámonos haciendo ciudadanos, realmente responsables de tener de derechos y de nuestras obligaciones. Creo que pues, la siguiente es visión del sistema penal, o me preguntó la progresividad de los derechos. Las dos, primero el sistema de justicia penal, ¿qué retos cree que tiene? Si lo considera adecuado y particularmente en el ámbito del... Bueno, mire, indudablemente que en la materia penal era necesario un cambio, por eso llegamos a este nuevo sistema que tenemos. Si la pregunta es en relación a si nos ha dado los resultados esperados, creo que lamentablemente no. Creo que tenemos que poner más atención y buscar dónde está siendo la falla del sistema, porque ya no nos podemos ir para atrás. Yo creo que tenemos la responsabilidad, todos los juristas y todos, de sacarlo adelante. Se le ha invertido mucho dinero y además los principios no tenemos nada contra ellos. Lo que ya no queríamos era la oscuridad que estaba en el otro sistema. Queríamos la transparencia, queríamos la oralidad, queríamos tenerlos ahí enfrente y poder darnos cuenta. Yo creo que todo eso es un avance. Algo está fallando en lo de penal, y ahí de momento no le puedo contestar con toda presión porque sería muy aventurado de mi parte. Ya les dije que mi formación es civil, y aunque estudié penal, una maestría, cuando vino esto para estar actualizada, creo que para poder precisar exactamente dónde está el problema hay que entrarle un poquito al ejercicio y verlo. Yo diría que a lo mejor están fallando el que no se está acostumbrado, como ahora son también los cuerpos policíacos los que tienen que hacer la famosa averiguación previa, que ahora se llama carpeta, entonces de investigación. A lo mejor por ahí ha fallado la preparación, la capacitación. En relación a lo que me pregunta de la progresividad de los derechos, bueno, yo sí creo que los derechos tienen que ser necesariamente, los derechos humanos cada vez tenemos que extenderlos más para proteger en más a las personas. Claro que ahí siempre vamos a encontrar la limitante de las capacidades económicas del Estado. Por ejemplo, todos pueden venirme a pedir vivienda. Le puedo decir que un día llegó una persona a mi oficina y me dice: licenciada, ¿no creo que usted, yo a mis 40 años, yo he trabajado, no tendré ya derecho a una vivienda? ¿Dónde me la van a dar? Bueno, pues sí tiene un derecho a la vivienda, pero no tenemos una manera de podérsela proporcionar a todos. Pero tenemos que buscar y tenemos que irnos por ese lado. Pero sí estoy en pro de que la progresividad de los derechos debe ser tomada en cuenta por los tribunales. Salíamos a la otra. En términos de vida, si se me pasó ahorita la contesto, senadora, con mucho gusto, ahorita lo veo. En términos de lo que me preguntaba de la vida, pues yo sí creo que lo que hay ahora
de la interrupción en las 12 semanas como algo que está ahí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la Constitución protege la vida. Sin embargo, también por los derechos humanos, por el desarrollo de las personas, en algún momento esto es necesario. Y tendríamos que platicar de miles de casos, senador, pero no es del momento, pero el día que quiera nos platicamos todo lo que sabemos de los y verá cómo llegamos a la misma conclusión. Proteger la Constitución, ahí me preguntó si la Constitución protegía, perdón, si me recuerda la pregunta, ¿protege la Constitución? Nomás anoté. Ya sé. La seguridad pública. Ajá. Bueno, Fuerzas Armadas participando en seguridad pública, pues desde el gobierno del señor Felipe Calderón se vinieron. Hemos tenido de facto en la calle. Y bueno, ahora lo que ocurre es que nos dice que no tenemos la preparación con los policías. Y es que pasó esto. Se le dio dinero para las Fuerzas Armadas, que eran las que estaban haciendo la función, se les olvidaron las policías. Tenemos que preparar a las policías civiles, ¿verdad?, para que vengan. Pero por mientras, pues sí tiene que haber alguna medida. Y pues yo creo que por eso han tenido que dejar al ejército en las calles, ¿verdad? Pero yo insistiría en eso porque que para mí el mando debe ser civil. Y después tengo... pero antes me hizo usted una pregunta, lo de si la Constitución protege, no lo apunté completo, discúlpeme. ¿Protege la Constitución? En la pregunta de progresividad, seguramente se refiere, yo le preguntaba que si el derecho humano y el principio de progresividad que está contemplado en el artículo primero, ¿no?, da una protección contra reformas como la que amplía el catálogo de previsión preventiva oficiosa. Esto es, son dos normas constitucionales. Si se completa el ciclo, el Senado ya se aprobó. Si se aprueba en Cámara de Diputados, si se aprueba en la mayoría de los estados, entonces tendrás una reforma constitucional que amplía el catálogo de previsión preventiva oficiosa, ¿no?, previsión negativa, que chocaría contra el derecho, el principio de progresividad de los derechos humanos, que te dice, a partir del 2011, que no puede haber reformas que limiten derechos humanos, sino solo aquellas que los amplíen. Entonces, habría dos normas constitucionales en conflicto. La pregunta es, que creo que va a ser un tema que va a llegar a la Corte, si ha lugar o no a declarar inconstitucional una reforma en esta materia a su juicio. Pero, esa es la pregunta. Sí, la cuestión, senador. Que implica, usted conoce, sí, de fondo, si una norma constitucional puede ser declarada inconstitucional o no. Las normas constitucionales, por principio, no pueden ser declaradas inconstitucionales una vez que pasan a la Constitución, ya no, eso está establecido. Pero si a mí me pregunta de la prisión preventiva, y eso llega a un tribunal, llámese corte o no, sí se tiene que estudiar. Yo les quiero decir que los asuntos cuando llegan al Poder Judicial no se puede ver nada más lo que dice la ley, la norma y ya. Se colocó en el supuesto, bueno, pero ¿qué nos está discutiendo el otro? ¿Qué oportunidad, sí? ¿Qué oportunidad tiene para que lo podamos comprender mejor ese asunto? Entonces, podemos decir, una norma constitucional no puede ser declarada inconstitucional por la Corte, pues no puede ser declarada inconstitucional. Ya es una norma constitucional. Pero en algún caso en particular, pues podrían verse alguna cláusula, ¿verdad?, que nos permitiera por ahí de oportunidad hacer alguna interpretación. Pero bueno, y luego tendríamos y luego si la militancia. Esa era la última. Pregunté antes, perdón, doctora. Sí. Y si usted considera
había una acción de inconstitucionalidad. Ay, Claramente, sí, claramente. En referencia a lo que está sucediendo en este momento con la acción de inconstitucionalidad de remuneraciones. Me parece que la suspensión, como se tomó como supletoria de lo que dice la controversia, no es adecuado. Pero ojo, existe también que la acción de inconstitucionalidad es para que no se aplique una ley inconstitucional, ¿verdad? Es para que no se aplique una ley inconstitucional. Entonces, pues ahí la discusión que yo creo que se va a tener que dar es si nos quedamos a que efectivamente no puede darse la suspensión, y no puede darse la suspensión atendiendo a lo que dice la ley, con base en, tomando como suplencia lo que dice en cuestión de controversia. Pero vuelvo a insistir, el tribunal, cualquier tribunal que se dice de justicia, tiene que ver el otro aspecto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad? Pues que no se aplique una ley inconstitucional. Entonces, un juzgador habría que ver hasta dónde es un principio nos da validez y hasta dónde el otro hay que sopesar los dos principios, pero yo creo que no se debe perder de vista cuál es la función de la acción de inconstitucionalidad. Y si se permitía aplicar la ley, pues ya se iba a causar el perjuicio por el cual se estaba tratando de detener. La militancia. Ah, sí. No, mire, insisto en que la militancia, y como usted lo refirió a mí, sí estoy en el partido Morena, incluso he sido candidata, pero yo elegí que lo que se estaba proponiendo para este país era mejor irnos por ese rumbo que el que estábamos teniendo, que nos ha dado tan malos resultados. Cada día más pobreza, cada día menos oportunidades de salud, de educación, en fin. Entonces, me sumé a un proyecto de cambio que quería que se diera, y lo que le puedo decir es que siempre que fui candidata me he regresado a trabajar inmediatamente. Desde que entré a Morena, que me inscribí, pues me inscribí para que Morena obtuviera su registro, porque si no ya era la segunda vuelta y en Querétaro no lo iba a obtener. Y yo sí quería que lo tuviera como ciudadana. Pero no hago una militancia, no voy al partido, no acudo a las juntas, no hago una vida de militancia de partido. No es un impedimento para que llegue. Y bueno, he seguido siempre ejerciendo mi profesión y mi actividad como juzgadora. Y en todos estos años, porque he participado en 4 campañas, en todos estos años no se me ha tachado que haya partidizado en un solo asunto. Entonces yo creo que es una muestra de que no, porque esto es más bien de actitud. No dudo que en alguien que sea universal y que nadie pueda incurrir en una falta, pero en el caso concreto, mi actitud de independencia siempre ha sido ahí está. Bueno, tan es así que en mi estado, siempre que el gobernador mete la mano para nombrar magistrados, siempre protesto, lo denuncio, y he tenido hasta que ir al amparo para tratar de obtener una protección por la institución, porque yo estoy de acuerdo con usted. La independencia de los juzgadores debe ser total. No puede el Ejecutivo nada más mandar a sus amigos, porque, bueno, también va en detrimento de la justicia. Sí pueden llenar los requisitos formales, pero habiendo otra gente con mayor capacidad, más experimentada, pues ¿por qué nada más van a entrar los amigos? Por eso es que sí hay que dejar y preservar la independencia de los poderes judiciales. Por eso es que siempre se les ha pedido, aprovecho, para que cuando tengan oportunidad lo vean, pues la autonomía económica de los poderes judiciales. Los poderes judiciales no pueden seguir dependiendo de lo que le quiera dar el Ejecutivo y el Legislativo en su momento, ¿no? Creo que sería, o algo más.
Muchas gracias, doctora. Gracias, senador Cepeda. Sigue el turno, por favor, senadora Bañuelos. Gracias, senador presidente. Le cedemos el uso de la voz al senador Cruz Pérez Cuellar. Bienvenida, doctora, aquí al Senado de la República, a la Comisión de Justicia. Yo tengo tres, bueno, tenía tres, ya respondió el tema de la suspensión de la ley de salarios máximos, ya lo respondió. El segundo es, ¿qué opina usted de los sueldos que tienen los ministros de la Corte? Ahora que está esta discusión y que usted aspira a ser ministra de la Corte, a mí me gustaría saber qué opina respecto de eso, de esta controversia. Y en segundo lugar, pues ya se han abordado aquí básicamente muchos de los temas cruciales, pero un ministro de la Corte, una ministra de la Corte, pues tiene evidentemente una influencia en el Poder Judicial, es el máximo órgano. ¿Qué haría usted como ministro de la Corte para mejorar al Poder Judicial? ¿Qué cambios cree que se deban de impulsar estando ahí para mejorar al Poder Judicial, que hoy es percibido quizá como el más lejano de la sociedad mexicana y quizá en este momento ya han superado al Congreso? Durante muchos años fue el Congreso, diputados, senadores, quienes tenían el mayor repudio de la sociedad mexicana. Creo que hoy por hoy ese lugar ya lo ocupa el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué haría usted como ministro para mejorar el trabajo del Poder Judicial? Bueno, lo dejé abierto. Bueno, en cuanto a la primera, yo estoy con la austeridad definitivamente. Cuando nos enteramos de los sueldos que dicen que ganan los ministros, porque pues yo no he visto su recibo, ¿verdad? Por eso digo, lo que se nos dice que ganan los ministros, pues indudablemente que son salarios altos. Eso es alto. Pero yo creo que tiene que hacerse una revisión, sí tendría que hacerse un ajuste, ¿verdad?, de esto de los salarios. Porque, pues sí, ya vemos el enojo de la sociedad y con razón, porque pues una gran parte, muchísimos ganan menos de 10,000 pesos en este país. Entonces, si dices, bueno, ¿cómo es posible que haya quien gane tanto? Pero es cuestión de revisarlo. ¿Qué se tiene que hacer por mejorar la Corte? Y yo creo que en general los tribunales, porque no se puede dar una respuesta pronta. Y ya sabemos que la justicia retardada es injusticia, lo dice, ¿verdad? Entonces, siempre decimos que, pues sí, es por falta de recursos, porque cada día hay más expedientes. Y yo les puedo decir que todo ahorita regresé nada más vine a traer mis papeles a lo que tenía que hacer aquí la semana pasada y me regresé a tener pleno y a hacer lo que tenía que hacer en mi trabajo, porque no puedes dejar los expedientes hasta el otro, porque hay muchos y llegue más. Yo creo que hay que hacer lo que se llama reingeniería. Tendríamos que revisar el total de lo que está pasando. Por supuesto que tenemos que tener un sistema de rendición de cuentas y de transparencia, porque resulta que los ministros, pues yo creo que han tenido su sueldo bien y no se había protestado por nadie. Y ahora resulta que se protesta y con razón, eso yo no puedo decir, porque si ganan eso, pues sí, como que no resulta muy aceptable. Pero habría que verlo, revisar, establecer bien el sistema, mejorarlo también. Habría que ver, porque se creó el Consejo de la Judicatura, los consejos de la Judicatura, para que administraran lo necesario, nada más que la administración de la Corte, de lo que es la Corte en sí misma, sí le toca a los ministros. Pero como ahora tienen una complejidad de asuntos con el proporcionar vivienda, por ejemplo, pues se ocupan de hacer edificios, de estar cuidando las obras, de muchas cosas que hay que quitar esas cargas para privilegiar la función jurisdiccional. Yo creo que tenemos que revisarlo a fondo. Tenemos que revisar esto para hacerlo, para que los ministros tengan menos carga de trabajo. Incluso se tendrían que pasar algunos asuntos a los colegiados, que también, por cierto, ya tienen mucho trabajo. Están retrasadísimos, ¿eh? Así nomás un dato que me asustó. Tienen asuntos laborales de hace 10 años, de vuelta y vuelta.
Y tendremos que revisar también el juicio de amparo, porque pues con la última reforma se buscó que ya no se dieran tantos amparos para efectos, pero no hemos podido vencer esto. Habrá que revisar qué es lo que pasa, porque ese amparo para efectos, hasta 9 veces se vuelve un expediente y a veces terminamos que la última sentencia es la primera que se hizo. Nada más que como los justiciables invocan a que se le olvidó ver este punto que yo discutí, se regresa. Toca el punto que no lo viste exactamente como te lo plantearon. Entonces tenemos que volver a revisar ese renglón porque el amparo está siendo muy retardado. Y es el principal instrumento que le sirve a la sociedad de la Suprema Corte. Yo sigo pensando que no podemos dejar de contar con el juicio de amparo, y menos como cuando en algunos lugares todavía, como señalaba el senador, pues los poderes ejecutivos siguen siendo preponderantes. Entonces, necesariamente, si no encontramos justicia en los estados, pues tiene que estar el Poder Federal para resanar eso que se cometió ahí como falta. No sé si estará satisfecho o alguna. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el registro, senadora Mañuelos? Le informo, senador presidente, que se ha concluido la lista de la primera ronda de participaciones de mis compañeras y compañeros senadores. Muchas gracias, senadora. Proceda, por favor, al segundo registro de participaciones. Adelante. Gracias. Senadora Lucía. Primero de las fracciones. Senadora Xochitl Gálvez. ¿Alguien más? El senador Eduardo. Están registrados la senadora Lucía Virginia, la senadora Xochitl Gálvez y el senador Eduardo Murat. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Lucía Mesa. Gracias, senador. Agradezco a la doctora Maya, gracias por acompañarnos esta tarde. La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa del senador Ricardo Monreal, donde presenta diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Algunas de estas tienen como objetivo reducir la corrupción y salvaguardar su independencia. Lamentablemente, el Poder Judicial no ha estado exento de este gran problema que aqueja a muchos sectores de la sociedad. Entre la población de todos los sectores hay desconfianza por el trabajo y los fallos, que es un tema que pues también los ciudadanos nos han planteado. A magistrados, a ministros se les vincula lamentablemente con corrupción, con sentencias arregladas, con el nepotismo, otros muchos problemas que creo que hay que poner mucha atención para alcanzar esa gran transformación a la que nos ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solo a una parte de la sociedad. Hoy el presidente ha planteado la urgente necesidad de que como país nos transformemos, pero también como sociedad, todos los de arriba, pero también todos los de abajo, los que tenemos cargos relevantes y los… Hay corrupción, al mismo órgano le pudiera ser que se pusiera lo de la 3 de 3 para los ministros, para poder estar al pendiente, pero tampoco creo yo que eso dé resultados. Lo que tenemos que tener es la transparencia y que sí se rindan cuentas por todos los organismos públicos. Eso no lo podemos evitar. No se debe evitar. Todos los ciudadanos hemos querido siempre que se rindan cuentas y no se rinden cuentas bien. Y procurar que también las leyes de que son para rendir cuentas no permitan tanto recoveco que no te deja rendir cuentas bien y que luego van los que ni responsabilidad tienen, van los cuartos mandos, los quintos mandos, y son los que van un tiempo a la cárcel, pero claro, como no son responsables, pues al rato van a salir. Y entonces dicen, es que hay impunidad. No, tenemos que hacer las leyes de tal facilidad que nos permitan observar bien quién es el responsable, quién tiene cada responsabilidad. Y yo creo que en eso hay que revisarlo. A mí me parece, si los legisladores son los que hacen las leyes y hacen la ley orgánica, las legislaciones han permitido que en los poderes judiciales puedan también presentar su proyecto de reforma de ley a lo que pueda hacer de su competencia. A mí lo que me parecería, y yo diría, que la reforma pues se escuche al Poder Judicial
su opinión, que no quiere decir que se tenga que cambiar lo que pudieran tener los senadores y sostenerlo, pero siempre es importante oír cómo lo ve y después decir, pues, pese a lo que me dijo, pues de esta manera resuelvo y de esta manera lo vamos a hacer, porque esto nos interesa. Creo que los poderes judiciales siempre han aceptado la ley, no las hacen el Poder Legislativo, pero en mi experiencia le diría que las mejores leyes orgánicas que tuvimos y que nos permitió hacer las cosas mejor fue una que mandó el Poder Judicial, porque sabemos dónde están las cosas y también los que estamos en los poderes judiciales queremos transparencia, también somos ciudadanos y también queremos que las cosas sean claras. Yo participo de que todo lo que es dinero público debe ser transparente, también en los órganos autónomos, las universidades, porque la autonomía totalmente es en la función, ¿verdad? Ahora, que también el gasto lo puedan hacer, por eso digo un presupuesto a los poderes judiciales, también porque si no tienes que andar pidiendo porque ya no tienes plumas o porque ya no te alcanza para la papelería. Pero eso no te exenta de que porque tú manejas tu presupuesto de no rendir cuentas, precisamente porque lo manejas tienes que rendir cuentas. Entonces, ahí estamos. ¿Y qué es necesario? Pues sí, yo creo que es necesaria. Yo creo que por ahí podemos, por esa ley, ahí puede darse por principio esa reingeniería de que decía, que comentaba yo hace rato. ¿Qué necesitamos transformar en los poderes judiciales para que sean transparentes, para que no tengan duda y para que estemos más cercanos a la gente? Me permiten, me voy a hacer, esto no me lo preguntaron, pero se lo quiero decir. Hay que ver cómo preparamos más, porque en esto de la impartición de justicia, la sensibilidad y la visión, y aquí en esto que usted dijo quiero destacar algo. Ahorita es un momento de una visión nueva en el país. Todos los órganos se respondía a una visión neoliberal. Hoy tenemos una visión que nos estamos retomando la justicia social. Entonces ahora todos los órganos del Estado tenemos que entender cuál es la visión, porque además no es mala la visión. Lo que queremos es que haya un mejor equilibrio en la sociedad, lo que queremos es que esos que han estado abandonados tengan oportunidad, que cuando usted va a un servicio médico de las entidades, de las instituciones públicas, pues lo atiendan y ya haya con qué atenderlo, porque me consta que no hay. Que la escuela, todo el mundo pueda mandar a la escuela pública a sus hijos. Yo soy egresada de escuela pública, nunca fui a una escuela privada. Gracias a que en este país había escuela pública, yo pude estudiar, si no, pues no me hubieran podido mandar a la escuela. Entonces, si esta nueva visión por la que se adoptó y en la que yo participé para que se pudiera ganar, pues creo que todos nos tenemos que sumar a esa visión para que esto dé resultado. Muchas gracias, doctora. Sigue el turno, por favor, senadora Bañuelos. Gracias. Es el turno de la senadora Xóchitl Gálvez. Muy buenas tardes, bienvenida a yo soy invitada aquí, no soy parte de la Comisión de Justicia, pero obviamente tengo especial interés en este proceso. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cree que es positivo lo que está pasando de este linchamiento público a la Corte, a veces generalizando corrupción? Porque yo pienso que debe haber buenos jueces y buenos ministros a lo largo de la historia de la Corte, y que un tema que se pudo haber planteado como se planteó en este Senado, donde nosotros de manera voluntaria hicimos un trabajo para reducirnos un sinnúmero de privilegios, lo cual me parece importantísimo. ¿No hubiera sido mejor seguir ese mismo proceso de darle oportunidad a la Corte de replantear los salarios y no de una manera tan impositiva? No sé, ¿qué piensa de la manera que se hizo y si no va a haber un desgaste al de por sí ya desprestigio de las instituciones? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con su militancia política. Yo quiero pensar que
en una decisión importante, y le voy a poner el ejemplo del Tren Maya, porque es el que está ahorita de moda, que debió haber sido consultado previamente, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, y que no se ha hecho. Se hizo una consulta generalizada. Para que haya una consulta válida tiene que haber un protocolo de consulta, tiene que haber información amplia, tiene que convocarse a las comunidades, y no solo es para ver si sí están de acuerdo o no, tiene que ver cómo van a participar de este proyecto en caso de que así suceda. Pero al no haber un proyecto ejecutivo, pues es imposible hacer esta consulta. Y mientras el día de ayer ya se inició la obra, así lo vimos con una consulta de otro tipo. Si usted tuviera que tomar la decisión, se enterara que hay 5 ministros que van a parar esta obra por contravenir a la Constitución, ¿no sería para usted un problema su militancia de ser una de las ministras que vote en contra de este proyecto, sabiendo que legalmente no se ha cumplido con el mandato constitucional? ¿No le generaría conflicto interno porque por un lado cree en este proyecto y seguramente cree que hacer esto es lo adecuado, pero no se está cumpliendo con la propia convenio que como ministra que está candidateándose sabe que tiene nivel de ley? O sea, es parte de la propia Constitución al verlo suscrito México, y después de la reforma al primero constitucional, pues sería obligatorio. ¿No le generaría un conflicto porque pues, forzosamente cumplir con su mandato tendría que quedar mal con la visión política por la que militó? Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Tiene el uso de la palabra la doctora Celia Maya. Senadora, sí, no estoy de acuerdo con el linchamiento que se está haciendo de la Suprema Corte. Es desprestigiar una institución y todavía no sabemos qué está ocurriendo. Está bien que pudieron señalarse los sueldos y pudieron hacerse cosas, pero no estoy de acuerdo con eso, definitivamente, que no quiere decir que no esté de acuerdo con que se tenga que revisar y que se tenga que ser más moderado y que tenemos que entrar a una etapa de austeridad por el beneficio de todos, necesariamente, ¿verdad? Pero sí, creo que se pudo haber hecho de otra manera, incluso pues los dos poderes debieron de verlo. Hace rato decía yo que en este nuevo proyecto todos tenemos que ver la visión, porque si no, no lo entendemos y no estamos hablando de cosas diferentes. Si no vemos y no nos convencemos de que lo que queremos hoy es algo mejor para el país, de que los que hasta hoy han sido apartados, que no han tenido beneficios, hoy los tengan, y que para eso tenemos que diseñar un nuevo proyecto, incluso a lo mejor una nueva escala de sueldos, de salarios, ¿no? de todos, pero en general sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el linchamiento. Y lo otro que me está preguntando de que si no me preocuparía, mire, no me preocupa, porque no voy a ser la ministra del presidente, eso sí se lo digo con toda honestidad y siguiéndole agradeciendo al presidente que me haya tomado en cuenta. Yo más bien creo que en lo que él me conoció, porque nos conocemos más de la campaña, de que esté ahí, nos conocemos en esto y siempre me escuchó hablar y ha escuchado mis puntos de vista. Yo creo que cuando él me propone es porque le parece que soy una abogada independiente, que llevo mi función bien, sabe que soy magistrada, sabe que he sido jueza, conoce mi trayectoria. Entonces, por eso yo estoy agradecida de que me tome en cuenta. No tengo duda de mí misma, de que yo pudiera hacer o dar un fallo. Si mis constancias y lo que yo tenga en el expediente me indican que lo que está haciendo el gobierno está mal, pues yo tengo que proteger al que me está pidiendo justicia, porque para eso estoy. Si no, entonces, ¿para qué me apunto y para qué vengo ante ustedes a pedirles y a decir que se respete la independencia del Poder Judicial y que al contrario apoyen a los poderes judiciales para que sean más independientes, si a la hora de los hechos no lo voy a poder hacer? Pero claro, los razonamientos se tienen que dar. Y yo les decía por ahí también, el otro día que platicaba con los compañeros de la prensa, bueno, es que nosotros tenemos que ponderar, porque puedo tener un asunto aquí y nada más lo que me dice usted, pero cuando el otro habla, y las cosas ya no son igual.
y entonces tenemos que ver cómo resolvemos. Eso es lo bonito de hacer justicia y también la gran responsabilidad que se tiene. Tenemos que tratar de no equivocarnos, de no cometer, porque un error puede dañar hasta en los mínimos que vemos nosotros en derecho civil. Si no veo bien el asunto, puedo acabar con una persona con su patrimonio. Y en los asuntos familiares no me lo diga. Si nos equivocamos, estamos dañando a un niño. Entonces, estamos acostumbrados. Yo me siento responsable en mi función. Lo voy a hacer bien. Participo del proyecto nuevo de este país. Si quiero que mi país cambie, no quiero ver más muchachos en las esquinas pidiendo, no quiero ver tragafuegos, quiero que tengan oportunidad de vivir otra manera de vida, que tengan oportunidad de decidir si quiero ir a la escuela, no todo el mundo quiere ser universitario, que les demos las oportunidades. Sí quiero todo eso, pero también quiero que haya justicia en mi país. Y si yo me apunto para hacer justicia y vengo aquí con mi carta de 39 años ininterrumpidos de hacer justicia, es porque voy a seguir siendo la persona proba, honesta, independiente, que así va a resolver sus asuntos. Muchas gracias, doctora. Sigue el turno, por favor, senadora Bañuelos. Gracias, senador presidente. Sigue el turno del senador Eduardo Murat y con él concluimos la segunda ronda de participaciones. Doctora, la felicito. Si está aquí es porque alguien considera que tiene la capacidad. Creo que estos ejercicios son muy importantes porque nos dan oportunidad a los senadores de conocer a las propuestas y creo que es elemental del ejercicio democrático que los senadores participemos. Me hubiera gustado que hubiera más senadores el día de hoy, pero bueno. La primera pregunta es, yo creo que lo que nos preocupa a todos es que se meta la política al Poder Judicial, politizar las decisiones judiciales. Y por eso le pregunto, si hubiera alguna decisión en donde hubiera un claro conflicto de interés político, ¿se excusaría? Y si nos puede dar algunos ejemplos de cómo obró en Querétaro ante esto. La segunda pregunta también se la hice a la otra propuesta, y en relación a sus inclinaciones ideológicas, ya sean liberales o conservadoras, ¿cuál es su postura frente al aborto, frente a la eutanasia, frente a los derechos de la comunidad LGBTTI y los derechos indígenas? Esa sería la segunda pregunta. La tercera, en un sistema presidencial fuerte como el que tenemos, ¿cree que el Poder Judicial en los últimos años, sobre todo después de la transición democrática que se dio en el año 2000, se ha desempeñado con dignidad y ha jugado su papel de contrapeso, o usted considera que ha estado supeditado al dinero o al control de otros poderes fácticos de la nación? Y la tercera pregunta, si cree que haber brincado del Poder Judicial y luego al Poder Legislativo o Ejecutivo le puede afectar en este proceso que está viviendo hoy aquí en la Cámara de Senadores, y si nos puede decir cuál es su definición de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Murat. Tiene el uso de la palabra la doctora Celia Maya. Senador Murat, en relación a su última pregunta, ¿el haber brincado del Poder Judicial al Ejecutivo? No, yo vengo del Poder Judicial y aspiro a un cargo en el Poder Judicial, nada más que ahora federal. Pero intentó, bueno, tuvo una candidatura. Ah, sí, al Senado y a la gubernatura. El sí. intento de haber entrado al Poder Legislativo en algún momento de su carrera profesional. Ajá, bueno, entonces vamos, politizar al Poder Judicial. No estoy de acuerdo que se politice, jamás, eso, no se debe de politizar los poderes judiciales, porque, bueno, pues parece que muy reiterativo, pero la cuestión de ser independiente, objetivo, atenerse a la ley,
pues no se debe nunca de politizar. Yo no lo veo. Se corre el riesgo de politizar, no porque llegue una persona que contendió como yo por una candidatura. Yo creo que se politiza más cuando los gobernadores mandan sus amigos a ser magistrados o ministros, o el presidente manda a quien fuera su amigo, pero a un amigo así como que le va a hacer todo lo que él quiera. Pero, caramba, es que yo creo que cuando uno acepta un cargo es porque siente, sabe, él se conoce a sí mismo y sabe que tiene la actitud, la valentía de decir, pues esto yo no lo voy a hacer, yo voy a resolver. Yo le puedo decir que a mí me comunicó la consejería que el señor López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, me estaba proponiendo, hasta me dijo, yo quiero ver si acepta. Y yo le dije, oiga, pues yo no creo que haya alguien que no acepte la candidatura, yo encantada. Como no, pues imagínese, es un gran cierre para mi carrera esto. Entonces, bueno, pero el señor López Obrador, el presidente de la República, no me ha llamado para decirme, mira que te puse en la terna, pero me vas a obedecer, porque en ese momento pues me voy de la terna. Pues no tendría yo nada que hacer aquí, o voy a ser yo, o quién va a ser. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que yo sí entiendo, y eso quiero que lo sepan, voten o no por mí, quiero que lo sepan muy bien, yo sé lo que quiero, yo sé lo que tengo que hacer, yo soy independiente, y si preguntaran, si ustedes lo desean, en el Estado, pues sabrán que nunca lo he permitido y siempre ahorita me da contento y pienso que en Querétaro la generalidad están contentos de que yo vaya a venir. Hasta el gobernador, que es panista, sabe que soy una mujer independiente y quiere que sea la ministra. A lo mejor por tener un ministro de su estado. Los mal pensados dirán por tener el espacio para otro acuate ahí, pero no, pensemos en bien. Y yo lo único que les puedo decir es que esto se trata de actitud. Mi cuestión ideológica frente a la eutanasia, la interrupción en que esa persona ya quiere estar tranquila, yo creo que eso es algo que tiene que entrar a la legislación, tenemos que aportarlo, tenemos que verlo y yo lo veo bien, yo lo veo bien. La interrupción del embarazo ya lo había contestado antes, me lo hizo también, que en las 12 semanas se pueda, estoy de acuerdo. Y me preguntó otra, si me la recuerda, senador, porque la comunidad, si me pregunta por los matrimonios, por ejemplo, del mismo sexo, son derechos humanos, estoy de acuerdo. Y las comunidades indígenas son las más abandonadas. Necesitamos escucharlas, necesitamos tomarlas en cuenta, pero en serio, porque siempre se hacen decretos o siempre se hacen leyes, pero el gran problema es que las cosas no se resuelven con las leyes, ¿verdad? Fíjense que a veces no se resuelve ni con una sentencia. Yo todos los días digo, bueno, pero necesito que mis sentencias se cumplan. ¿Para qué sentencié si no me van a hacer caso, no? Igual. ¿Para qué hacemos leyes? Para que se cumplan. Queremos proteger a alguien, vigilemos que se cumpla. Queremos proteger a los indígenas, vamos haciéndolo. Queremos respetar los derechos humanos, respetémoslos en serio, los de todas las personas, ¿sí? Ahí sin ideologías. Si usted, no es lo mismo que me pregunte, ¿tú abortarías? Si eres capaz de elegirlo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? No es la misma respuesta, pero es un derecho humano y hay que respetarlo. Me preguntó, ¿tenía otra cosa? La de la campaña. No, mire, porque cuando yo me sumé al proyecto como candidata, pues sabía perfectamente que no iba a ganar. Era cuestión de ir platicando con la gente, ver incluso cuáles eran sus problemas y ver que había un nuevo proyecto. Ahora sí que la esperanza para la gente de que supiera que había algo nuevo que iba a hacer. No andaba en busca de chamba, senador, porque yo ya era magistrada. Entonces no andaba en busca de la chamba de senador. Pensaba que si ganaba,
tendría una oportunidad de estar aquí de compañero, por ejemplo, de ustedes, dialogando de todos estos problemas, dando mi punto de vista en cada uno de ellos para llegar a soluciones que ayudaran mejor a las mexicanas y mexicanos. Entonces, no creo que eso haya estado mal. Es más, me dio la oportunidad de conocer todo mi estado, me dio la oportunidad de conocer a la gente tiene confianza. No, yo tengo siempre una actitud de independencia, no se la puedo probar aquí, pero indagando sobre mí sabrán que así es. Nada más, soy la única magistrada que se la pasa amparándose, porque le contaré que no estoy ya en la sala constitucional porque no les gustaron que en mis proyectos quería dar la suspensión a mis compañeros. Decían, pero ¿cómo vas a dar la suspensión si pasó? Pues entonces, ¿para qué tenemos nosotros un juicio constitucional si no vamos a dar? Y entonces se hizo un cambio por ahí, ya no estuve y me amparé. Y estoy pendiente de que resolvía porque yo dije, bueno, pues no me pueden sacar nomás por mi manera de pensar. Entonces, créanme, respeto los derechos humanos y haría cualquier cosa. Y lo que tenga que hacer por defender los derechos y que se le respeten a los demás, lo voy a hacer. Pero lo tenemos que ver con una visión amplia de todos, porque al final todos somos seres humanos y todos necesitamos la protección de la ley. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo va el turno, senadora? Ya no están inscritos ningún senador para participar, senador. No sé si haya algún senador o alguna senadora que quiera hacer uso de la palabra. A ver si. ¿En qué casos se excusaría de conflicto de interés? Creo que esa la hizo y no la contestó. Bueno, perdón. Sí, no. Bueno, yo podría tener conflicto me excusaría, pues, y porque la ley lo dice, porque fuera mi hermano con un asunto, un familiar. Pero estoy tan acostumbrada a ver hechos y las situaciones que no sé los nombres, que una vez pasó que estaba ahí hasta que está la sentencia y dice, ¿cómo dices que se llama? Yo no puedo, hombre, ese es mi primo, tengo que excusarme, pero no veo los nombres, no estoy acostumbrada. En esos casos, por cuestión de intereses, pues no sé, porque trabajo solo para el Poder Judicial y en las universidades pues pagan muy poquito porque siempre voy de tiempo libre, voy a dar una cátedra, no soy maestra de tiempo completo, no tengo eso, entonces no sé con quién pudiera tener un conflicto de interés. No tengo negocios, no tengo nada, o sea, no tendría en este momento con quién tener conflicto. Pero si se diera el caso, que me sacara la lotería y me pusiera a tener negocios, pues lo declararía y por supuesto que si va a discutirse en ese negocio, pues no estaría yo ahí. Ni siquiera lo platicaría porque pues que lo resuelvan como lo tengan que resolver. Yo soy buen abogado, lo plantearía bien. Muchas gracias, doctora Celia Maya. Esta Comisión de Justicia agradece muchísimo su participación y a las senadoras y senadores adicionalmente que están trabajando en esta comisión les agradecemos mucho y les hacemos el aviso que la próxima y la última comparecencia será a las 19 horas de la doctora Loretta Ortiz. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, señor.